Hola a todos, mi nombre es Luis Alfredo Rodríguez, pianista y músico profesional colombiano. Esto es Latin Piano Sheets for Everyone o partituras de piano latino para todos. En este primer video tutorial les voy a compartir 4 montunos básicos para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver música latina. Vamos a ver 3 tumbados de guajira y uno de son montuno, todos en la tonalidad de do mayor. Como acabaron de ver en la primera parte del video anterior, vimos la partitura, el Synthesia, que es el piano digital, el piano real, y ahora vamos a ver el paso a paso. Si ustedes están interesados en más tutoriales, escríbanme en los comentarios y compartan este video y suscríbanse. El primero de todos los ejercicios va a ser el de guajira en 3 variaciones. Todos tienen que ver con acordes quebrados y con arpegios. Si de pronto no están muy familiarizados con los términos, revisen la partitura que está en la primera parte del video y vamos a irlos trabajando con el software Synthesia. Bienvenidos. En este primer ejercicio vamos a ver una progresión de 1, 4, 5, primer grado, cuarto grado y quinto grado mayor en la tonalidad de do mayor. Y vamos a ver 2 ejemplos de cómo se puede arpegiar el primer montuno.
segunda parte del ejercicio cambiamos las inversiones de los acordes tanto en la mano izquierda como en la mano derecha. En la mano izquierda vamos a tener la primera inversión de Do mayor, que consta de las notas Mi, Sol, Do. Y en la mano derecha vamos a tener la segunda inversión de Do mayor, que consta de las notas Sol, Do y Mi. Toquemos la segunda parte del ejercicio. Como segundo ejercicio tenemos una progresión con dominantes secundarias, la misma progresión del ejercicio anterior, pero le agregamos una dominante secundaria que es el quinto grado del quinto grado, y como ejemplo les propongo la canción Micaela de Pete el Conde Rodríguez, en donde vamos a hacer uso de dos montunos, uno con acordes quebrados y el segundo con arpegios. Miremos el ejemplo. Arrancamos con arpegio y el resto son acordes quebrados. Arpegio, acordes quebrados. La segunda parte del ejercicio maneja la misma estructura de acordes, pero la única variación es que es totalmente en arpegios. Miremos el ejemplo. Como tercer ejercicio tenemos la misma progresión de acordes, pero esta vez en la tonalidad menor, en la tonalidad de Do menor. Tenemos primer grado menor, cuarto grado menor, quinto grado mayor o dominante y nuevamente el cuarto y el primero. Miremos el ejemplo en Do menor en primera posición o en estado fundamental y estado fundamental en la mano izquierda versus primera inversión en la mano derecha. Y posteriormente vamos a repetir el mismo patrón de la parte A del ejercicio, pero doblando la octava en la mano derecha. Como último tumbado vamos a ver en ritmo de son montuno la misma progresión 1-4, 5-4-1, pero esta vez con dos acordes más estáticos. El primero es un acorde con sexta mayor y el segundo acorde se mueve entre el cuarto y el quinto grado, pero el que da la pauta armónica siempre será el bajo. Miremos el ejemplo en estado fundamental y en inversión, y después doblamos la mano derecha una octava arriba.